En este capítulo vamos a hablar de la familia de los Habsburgo o los Austrias, concretamente de su auge, la herencia familiar y sus dos grandes exponentes, Carlos I y Felipe II. Recordemos que esta fue la época de la expansión del Imperio Español. Los Habsburgo es otra forma de llamar a la familia de los Austrias, pero en el fondo es lo mismo. En la primera parte trataremos la herencia familiar. Hablaremos de la familia de los Habsburgo, su política exterior, con las alianzas matrimoniales como principal base, la herencia y lo que es el autoritarismo, que fue principalmente la política utilizada por esta familia. A esta familia se le llama los Habsburgo o la Casa de Austria. La Casa de Austria es el nombre con el que se conoce a esta dinastía, popularmente. Esta monarquía hispánica gobernó entre los siglos XVI y XVII, desde la proclamación como rey de Carlos I en 1516 hasta la muerte sin sucesión directa de Carlos II, que provocó la Guerra de Sucesión Española. Tuvo dos etapas, la de los Austrias mayores y la de los menores, no que fueran mayores o más grandes, sino que en esta época, concretamente la de Carlos I y Felipe II, España fue la mayor potencia de Europa y del mundo conocido. La herencia territorial de Carlos I, procedente de los Habsburgo, los Países Bajos del Condado de Borgoña y de los Trastámaras, la corona de Aragón y de Castilla, junto con la conquista de América, conformó la base de lo que se conoce como el Imperio Español. Y luego tenemos los Austrias menores, es decir, los que se cargaron la herencia de los mayores, que fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A esta época se le conoce como el siglo de oro de las artes y las letras. Y paradójicamente, a pesar de que a nivel cultural fue una época inmensa de expansión, a nivel político y económico fue una época de decadencia. Se perdió la hegemonía europea y hubo una profunda crisis económica y social que en la segunda mitad del siglo XVII hizo que España cediese su hegemonía europea a la Francia de Luis XIV. Vamos a hacer un poquito de memoria y recordar lo que dijimos en el curso de los Reyes Católicos. Concretamente, los hijos de Isabel y Fernando el Católico fueron Juan, Isabel, María, Juana y Catalina. Y el objetivo con las alianzas matrimoniales de casar estos hijos con otros gobernantes europeos era aislar a Francia y fortalecer la presencia en Europa en diferentes zonas. Y por tanto los Reyes Católicos los casaron con herederos de las casas reales europeas, usando a sus hijos como meros instrumentos políticos. Estos serían sus hijos y estos serían los matrimonios concertados. De ahí salió Carlos I y su hijo Felipe II, que fueron los verdaderos precursores y herederos del Imperio Español. Los dos grandes protagonistas de esta época fueron Carlos I de España y V de Alemania y su hijo Felipe II. Carlos I fue reconocido como rey de Castilla, Aragón y Navarra y heredó un extenso territorio con posesiones en Europa y en América, y fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos, que tenía un montón de títulos. Y su hijo encima los agrandó. Fue el hijo de Carlos I, Felipe II, que lo único que no heredó fue el título del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero recordemos que esto era más bien testimonial. Y sí heredó los territorios, un vasto imperio donde no se ponía el sol, porque llegaba desde América hasta Filipinas, pasando por Europa. Es tan importante este imperio y tan vasto que desde el Imperio Romano ninguna familia había acumulado tanto poder en un territorio tan amplio. Estamos hablando de la época del autoritarismo. Carlos I y Felipe II fueron unos monarcas autoritarios. Empezamos con Carlos I. Hablaremos de sus posesiones, títulos, conflictos que tuvo, enemigos que los tuvo y en gran cantidad, y su retiro antes de morir. Sus posesiones fueron las siguientes. Su título era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, de Alemania. Es un hombre que se crió en Flandes y en 1518 las Cortes de Castilla lo juraron como rey y lo obligaron a firmar lo siguiente. Primero, a que aprendiera castellano, porque no sabía hablar castellano, se crió en Flandes, era flamenco.
Segundo, que cesara los nombramientos a extranjeros, porque trajo sus propios consejeros de Flandes y, dijéramos, no tenía en cuenta a los castellanos. En tercer lugar, la prohibición de la salida de los metales preciosos y caballos de Castilla. Y por último, un trato más respetuoso a su madre Juana, que estaba recluida en Tordesillas. Carlos I heredó territorios de la familia de sus abuelos que gobernaban Borgoña, Castilla, Aragón y Austria. Esta fue la herencia de su padre, Felipe el Hermoso, Flandes. Castilla, la de su madre Juana. De su abuelo, Fernando I de Aragón, heredó Aragón, lógicamente. Y de su abuelo Maximiliano, heredó Austria. Por otro lado, también reunió bajo su poder amplios dominios en Europa y en América, sobre todo en América por las nuevas tierras conquistadas. Los títulos que tenía eran los siguientes. En 1519 murió su abuelo Maximiliano y por tanto fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este reconocimiento de la autoridad imperial le convierte a su imperio en universal. Además, tuvo una serie de conflictos que tuvo que solucionar. Tuvo que intervenir sobre todo constantemente en la Europa de la época, que estaba muy revuelta. Tenía una gran rivalidad política, ya que las monarquías europeas, Francia, Inglaterra y los estados alemanes, se sentían amenazados por la acumulación inmensa de poder en una sola familia, los Habsburgo. Además, había una rivalidad religiosa. Recordemos que el luteranismo se extendió por toda Europa y se oponía a las tesis católicas de los Habsburgo. Había una rivalidad interna en la que se trataba de un monarca que no había nacido en la península ibérica y no sabía español, por eso se le obligó a aprender español. Y además su continuo alejamiento del gobierno peninsular suscitó recelos por no ocuparse de los asuntos internos. Estaba constantemente viajando por toda Europa. Tuvo que sofocar constantes revueltas internas, por ejemplo la de las comunidades en Castilla, las germanías en Aragón o la guerra contra Navarra. Y además tuvo que enfrentarse en varias guerras europeas, por ejemplo la guerra contra los turcos otomanos que estaban invadiendo el este de Europa, la península de los Balcanes concretamente, las guerras contra Francia, Francisco I fue su principal enemigo, y las revueltas en Flandes, que eran constantes. Vamos, que tenía conflictos por todos los lados. En el mapa podemos ver cómo estaba rodeado de enemigos. En color naranja tenemos sus dominios y sus adversarios en color más oscuro. Eran principalmente Francia, los príncipes alemanes y el Imperio Otomano, que se estaban expandiendo por todos los Balcanes y llegó hasta casi Hungría. Y además había otro enemigo que eran los estados pontificios, que tenían, dijéramos, el Papa tenía envidia porque él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y le disputaba el poder, lógicamente. Y su retiro, diremos que después de tantas guerras y conflictos, Carlos ya se cansó y entró en una fase de reflexión sobre sí mismo, sobre la vida y sus vivencias y además sobre el estado de Europa. Los grandes protagonistas europeos de la primera mitad del siglo XVI habían fallecido, por ejemplo Enrique I de Inglaterra y Francisco de Francia en 1547, Martín Lutero en 1546, Erasmo de Rotterdam 10 años antes y el Papa Pablo III en 1549. Por tanto, su sueño de un imperio universal bajo los Habsburgo había fracasado, así como su objetivo de reconquistar la Borgoña. En definitiva, que no había conseguido impedir el asentamiento de la doctrina luterana que se expandía como la pólvora por Europa. Y sus posesiones de ultramar se habían acrecentado enormemente, eso sí, pero sin que sus gobernadores hubiesen podido implantar estructuras administrativas estables. Por tanto, después de ya tantos conflictos, tantas luchas y tantas guerras, ya cansado, se retiró al monasterio de Yuste, en la comarca de la Vera, en Cáceres, y abdicó a favor de su hijo Felipe II, el que vamos a estudiar a continuación. Precisamente de Felipe II hablaremos de todos estos temas que tenemos aquí en la derecha. Felipe II fue el hijo de Carlos I, que abdicó a favor
favor de su hijo y se retiró al monasterio de Yuste a reflexionar. Por tanto, Felipe heredó todos los territorios de Austria y el título de emperador, que era honorífico, que fueron cedidos a su hermano Fernando. En 1580 incorporó el reino de Portugal a la corona de Castilla, con lo cual amplió aún más su territorio, y se puede decir que su imperio nunca se ponía al sol, debido a que abarcaba desde América hasta Filipinas, pasando por Europa. Este es el imperio donde no se ponía el sol, de Felipe II, porque nacía en Filipinas, pasaba por Europa y seguía por América y volvió otra vez a Filipinas, al ser la tierra redonda, por eso se dice que no se ponía el sol. Y estos son los territorios adscritos al Consejo de Castilla, al de Aragón, al de Portugal, a Italia, a las Indias y a Flandes. Vemos que tenía dominios por todo el mundo. En política no tuvo el título de emperador, pero sí que mantuvo la hegemonía europea de los Habsburgo, apoyándose en el poderío militar de Castilla que usó frecuentemente. Se erigió en el defensor de la contrarreforma, en oposición a la reforma protestante, y emprendió numerosas guerras religiosas para enfrentarse tanto a protestantes como a turcos, que eran musulmanes. Hizo de Madrid su capital en 1561 y afianzó su poder real. Era un monarca autoritario. Su gobierno, lo más importante es que respetó las instituciones y leyes de los distintos reinos que componían su imperio, pero se apoyó directamente en las instituciones creadas por la monarquía. Convocaba a las cortes para aprobar nuevos impuestos, pero gobernaba directamente con la ayuda de cancilleres y secretarios y de los consejos de Estado, principalmente el de Castilla. Contaba además con una representación directa de su poder en cada territorio del imperio, lo que se conoce como el virrey, y además dependían de él las audiencias o cancillerías. Y en los municipios castellanos, el corregidor, que era como el alcalde, actuaba como representante legal, es decir, centralizó todo y se basó en una política autoritaria. Por tanto, para conseguir todo esto, ¿qué hizo? Pues creó una burocracia profesionalizada y aumentó el número de funcionarios, en detrimento del poder de la nobleza, que cada vez era menor. Vamos a ver en un pequeño esquema el gobierno en la época de Felipe II. Tenía tres grandes patas. La primera eran los secretarios. Los consejos de Estado, que podían ser territoriales, como Castilla, Aragón, Nápoles o Flandes, o las Indias, o los técnicos, que eran Hacienda, Guerra, el Estado o el Santo Oficio. Por otro lado tenemos los representantes reales, que estaban en distintos territorios y se llaman, por ejemplo, virrey o real audiencia, o también estaban en los municipios, concretamente en la zona del Reino de Castilla, que eran los corregidores, algo parecido a los alcaldes. Y la tercera pata eran las cortes, que estaban las de Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. Bueno, pues estas eran la forma en la que se constituía el gobierno en la época de Felipe II. El ejército fue la base de su crecimiento y expansión. Para mantener su hegemonía en Europa, creó un ejército profesional, basado en una nueva unidad de combate que eran los tercios, que eran como los SEALs de la época. En realidad, los tercios fueron el primer ejército moderno europeo y formaban la élite de las unidades militares. En definitiva, que fueron la pieza esencial de la hegemonía terrestre y en ocasiones también marítima del Imperio Español. Y son considerados el renacimiento de la infantería en el campo de batalla, comparable a las legiones romanas o a las falanges hoplitas macedónicas. El éxito de los tercios era que su estructura militar nunca fue rígida, sino que se adaptó a las circunstancias de cada momento. Si su padre Carlos I tuvo que enfrentarse a muchos conflictos, su hijo Felipe II tampoco se quedó corto. En política exterior tuvo que realizar guerras contra Francia, tuvo conflictos constantes con los Países Bajos, problemas con Inglaterra, guerras contra el Imperio Otomano y también lo que supuso la expansión por el Atlántico y el Pacífico, también peleas y guerras contra los nativos de la zona, lógicamente. Y en política interior, pues tuvo que sofocar la rebelión de las Alpujarras, las revueltas de Aragón y las reformas administrativas autoritarias. En definitiva, que por todos los lados le crecían los enanos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com.